Amados hermanos, esta tarde estaremos dando comienzo a una nueva serie de sermones. En este caso van a ser dos sermones titulada Los ídolos de las multitudes. Esta primera parte de los sermones, lo que es el día de hoy, va a ser algún tipo de introducción para poder entender la segunda parte de este pasaje. Esta predicación, hermanos, va a ser más como una clase, más que una predicación, para poder entender y poner la base de lo que vamos a estar hablando la próxima semana. Como decía antes, esta es la continuación de nuestro estudio sistemático y exegético del libro de los Hechos. Y el sermón de esta tarde, hermanos, lo encontramos en el capítulo 14, versos 8 al 13, el cual dice lo siguiente, hermanos. Por favor, escuchen con atención la santa palabra de Dios. Dear brothers and sisters, this afternoon we will begin a new sermon series. In this case will be two sermons, which is titled The Idols of the Crowds. I would like to say from the beginning that this first sermon, today's sermon, is going to be more like a teaching class than anything, so we can set a foundation of what we are going to be talking next week. So please follow me as I preach this sermon. As I said before, this sermon title is The Idols of the Crowds, Part 1. This is, brothers and sisters, as we continue with our systematic and exegetic study of the book of Acts. The sermon this afternoon is found in chapter 14 of the book of Acts, verses 8 through 13, which says the following words. Please pay attention to the holy word of God. Verse 8, verso 8, hermanos. Now at Lystra, there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. Escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, viendo que tenía fe para ser sanado, said in a loud voice, "Stand upright on your feet." And he sprung up and began walking. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma liaconía, los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros. Barnabas they called Zeus and Paul Hermes, because he was the chief speaker. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Amados hermanos, los fans, tanto de deportes como de artistas, pueden ir al extremo en su devoción, una vez más, tanto en los deportes como los artistas musicales. Hay casos en los cuales en los estadios, por ejemplo, de fútbol, ha habido tanto heridos de cuchillo, heridos de bala y aún hasta muertos, como consecuencia del extremo a la devoción a los equipos de fútbol y a los artistas musicales. Pero hay una historia muy particular. Hay una entrevista muy particular que me gustaría leerles y quiero compartir con ustedes esta tarde. Brothers and sisters, most of us have heard stories of how fans, either sports fans or musical artist fans, can go to the extreme in their devotion towards these kind of arts. There are cases in which, for example, soccer stadiums, there have been so many wounded people by knives, by shots, and even killed as a result of the extreme devotion of their teams. But there is a very particular interview that I would like to share with you this afternoon. Please listen carefully. Escuchen la entrevista, hermanos. En la sección de noticias de la revista Cristianismo de hoy, el 25 de abril de 1994, se informó que algunos fans de Elvis Presley estaban venerando al rey del rock and roll como a un dios. Algunos grupos de personas semi-organizadas que adoraban a Elvis habían tomado el nacimiento en Nueva York, en Colorado, en Indiana. Los fieles levantaban las manos, indicaban y luego cantaban el nombre de Presley. Trabajaban en un fervor interior y rezaban a la estrella muerta. En la primera iglesia, atención a las palabras, es gracioso, en la primera iglesia presbiteriana,
de Denver, el reverendo Mort Farndue dijo que la adoración de Elvis se estaba extendiendo. Los seguidores de Elvis creen que él los vigila. Si alguien reporta ver a Presley, los sacerdotes de la iglesia del Elvis resucitado en Denver tienen servicios de adoración a Elvis. Atesoran un muñeco parecido a Elvis en un altar rodeado de velas y flores. Listen to the interview. In April 25th, 1994, news section of Christianity Today, it was reported that some fans of Elvis Presley were actually revering the king of rock and roll as a god. Pockets of semi-organized Elvis worship had taken hold in New York, Colorado, and Indiana. Worshippers raised their hands, spelled and then chanted Presley's names, worked themselves into a fervor, and prayed to the deceased star. Listen to these words. At the first Presbyterian, not Presbyterian, but Presbyterian Church of Denver, a reverend by the name Mort Farndue said that Elvis worship was spreading. Followers believe Elvis watches over them. If someone reports seeing Presley, the high priest says the church of the recent Elvis in Denver hold Elvis's worship services. They enshrined a look-alike doll of Elvis in an altar surrounded by candles and flowers. Hermanos, la idolatría está viva en América. Pero no solo en América, sino en todo el mundo. Pero debo decir que desafortunadamente no es solo en todo el mundo, sino en todas las épocas que el hombre ha existido, el hombre ha sido un idólatra. Y este fue el caso al que se enfrentaron Pablo y Bernabé cuando predicaron el evangelio en Listra. Es por eso, hermanos, me gustaría que esta tarde pusiéramos atención a dos sucesos muy importantes en estos pasajes. Número uno, Lucas nos da la información del milagro realizado por el Espíritu Santo a través de las manos de Pablo y Bernabé en los versos 8 al 10. Y número dos, en los versos 11 al 13, veremos la confusión de los hombres de Listra al milagro realizado a un hombre lisiado. Brothers and sisters, idolatry is alive in America. But not only in America, but throughout the whole world. But I must say that unfortunately, idolatry is not only alive in the world, but in all the times that mankind has existed. By nature, man has been an idolater. And this was the case faced by Paul and Barnabas when they preached the gospel in Lystra. This is why, brothers and sisters, this afternoon, I would like us to pay attention to two important events that took place in this account. Number one, I want us to see how Luke gives us the information of the miracle performed by the Holy Spirit through the hands of Paul and Barnabas in verses 8 to 10. And number two, in verses 11 through 13, we will see the confusion of the men of Lystra to the accomplished miracle to a crippled man. Vamos entonces, hermanos, a entrar de lleno a los versos 8 al 10, donde veremos detalles del milagro hecho por el Espíritu Santo por medio de Pablo y Bernabé. Como recordamos, en el sermón de la semana pasada, los judíos que no recibieron el evangelio, los gentiles prepararon un atentado para maltratar a los evangelistas. Y en el verso 6, Lucas, el escritor de Hechos, nos dice que los apóstoles se dieron cuenta de esto y huyeron a las ciudades de Liconia, Listra, Derbe y a sus alrededores. En este sermón el día de hoy, hermanos, retomamos este recuento aquí en el verso 8. Y Lucas aquí nos dice en el verso 8 que había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Let us then enter fully into verses 8 to 10, where we will see the details of the miracle done by the Holy Spirit through the hands of Paul and Barnabas. But I would like to say before we enter to verse 8
that as we recall from last week's sermon, the Jews who did not receive the gospel and the Gentiles together working together with them prepared an attack to mistreat and stone the evangelists. And it was precisely on verse 6 that Luke, the writer of Acts, tells us that the apostles realized this issue and they literally fled to the cities of Lycaonia, Lystra, and Derbe and its surroundings. Now in this sermon today, we return to this account here on verse 8. And here in verse 8, Luke tells us that at Lystra there was a man sitting who could not use his feet, who was crippled from birth and have never walked. Los apóstoles llegaron a Listra. Lucas nos da información acerca de un hombre imposibilitado, pero es muy interesante notar las características y detalles que Lucas nos da de él. Primero nos dice que estaba sentado, luego que estaba imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Esta descripción gráfica de Lucas, hermanos, es hasta cierto punto para saber, para dar a saber a Teófilo, a quien se escribió esta carta, y no solamente a Teófilo, sino a nosotros también, la gravedad tanto física y temporal de la salud de este hombre. Vamos a ver por qué. Now the apostles came to Lystra, and Luke gives us information about the impossible case of this crippled man. But it is very interesting the characteristics and the details that Luke gives us about him. First, he tells us that he was sitting. After that, he told us that he couldn't use his feet. At the end, he also tells us that he was crippled from birth and have never walked. This graphic description of Luke is to a certain extent to give information to Theophilus, which is the person to whom the book of Acts is written to, but not only to him, but also to us, to let us know about the physical and temporal gravity of the situation of these men. Hermanos, con estas características, es casi imposible no reconocer a un hombre quien ha estado imposibilitado de sus pies por toda su vida. Esto hace, hermanos, que el milagro realizado por el Espíritu Santo a manos de los misioneros sea más importante y hasta cierto punto más llamativo. Digo esto porque si recordamos algo que es repetitivo de Pablo y Bernabé desde el comienzo del primer viaje misionero en el capítulo 13, lo que siempre hacen ellos es entrar a la sinagoga de los judíos y ahí predicar el evangelio. Pero si ponemos atención, hermanos, en estos versos 8 al 13, en este caso, no entraron a la sinagoga. En otras palabras, en Listra probablemente y aparentemente no había una sinagoga. Pero hermanos, démonos cuenta que esto no detuvo al Dios de la misericordia de traer salvación a Listra por medio de un hombre imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Now with these characteristics, it is almost impossible not to recognize a man who has been crippled from birth at first sight. This makes the miracle performed by the Holy Spirit at the hands of the missionaries more important and to a certain extent more striking to everyone. I say this because if we remember something that is repetitive of Paul and Barnabas from the beginning of their first missionary journey in chapter 13, what they do all the time is that they first enter to the synagogue of the Jews and preach the gospel there. But if you pay attention, this is not the case in Lystra, which makes us think that at Lystra, possibly and apparently, there was not a synagogue. But listen to this. The merciful God still brings the gospel to Lystra through the healing of a lame man who couldn't walk from birth. Luego, hermanos, los versos 9 y 10 son como una fotografía casi idéntica a los hechos sucedidos por los apóstoles Pedro y Juan en Hechos 3:1 al 9.
Pero hay una diferencia muy marcada entre los hechos sucedidos en aquella ocasión y en esta con Pablo y Bernabé. En aquella ocasión con Pedro y Juan, el hombre lisiado que pedía limosna a las afueras del templo miró a Pedro y a Juan casi con la intención y la esperanza que le dieran algo de dinero para su sustento. En el caso de este hombre lisiado, aquí en Hechos 14, en el verso 9 dice que este hombre lisiado escuchaba hablar a Pablo. Now verses 9 and 10 are a picture almost identical to the events that happened with the apostles Peter and John in Acts 3:1-9. But there is a very marked difference between the events that happened on that occasion and this occasion with Paul and Barnabas. On that occasion with Peter and John, the crippled man who begged outside of the temple looked at Peter and John almost with the intent and the hope that they would give him some money to support himself. In this case today, the crippled man here in Acts 14:9 says that the crippled man listened to Paul speaking. Es muy interesante, hermanos, que esta palabra que leemos aquí en el verso 9 que dice hablar, en el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, literalmente significa que la idea principal de esta palabra, hermanos, es hablar formalmente, o en otras palabras, tener una conversación ordinaria, una conversación común. Lucas mismo, por ejemplo, usa esta misma palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 60. Vean las palabras lo que dice. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando todavía él hablando, cantó un gallo. Esta palabra que vemos ahí también en Juan 22, 60, de qué hablas, es la misma escrita aquí en el verso 9. Una vez más, hermanos, esto muestra una simple conversación entre Pablo y las personas de Listra. Y no necesariamente que haya sido la predicación del Evangelio. It is very interesting that this word we read here in verse 9 as speaking, when the layman was listening to Paul speaking, in the original language in which the New Testament was written, literally means that the main idea of this word we read here as speaking is to speak formally or to have an ordinary or a common conversation. As an example, the Gospel of Luke in chapter 22:60, which says, listen to the words, but Peter said, men, I do not know what you are talking about. And immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. That word that we see here also here in Luke 22, still speaking, is the same word written in verse 9, which means that it's a simple conversation between two people, and it's not necessarily that Apostle Paul was preaching the gospel. Hago mención de esto, hermanos, porque lo más posible es que Pablo y Bernabé hayan tenido una conversación con las personas de Listra acerca de Jesucristo. Y este hombre lisiado que está escuchando hablar a Pablo estuvo interesado en lo que Pablo decía. Como ya hemos apuntado, hermanos, en muchas otras ocasiones, el mismo apóstol Pablo hace mención de esta idea en Romanos capítulo 10, verso 17, cuando dijo, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esto es precisamente, hermanos, lo que sucedió con este hombre lisiado. Aunque no se le habló directamente el evangelio a él, al oír la palabra de Cristo, probablemente al parecer despertó por el medio del Espíritu un interés y fe para poder recibir sanidad. I make mention of these words, speaking, because the most possible idea is that Paul and Barnabas had a conversation with the people of Lystra about Jesus Christ, and this crippled man who is listening to Paul speaking was interested in what he said. As we have already pointed out in many other occasions, how the same Apostle Paul mentions this idea in Romans 10 verse 17, which says, so faith comes by hearing, and hearing through the word of Christ. And this is precisely what happened to these crippled men.
Although the gospel was not spoken to him directly, when he heard the word of Christ, it seems that he probably, awakened by the Holy Spirit, sparked the interest and faith in order to receive healing on his legs. Ahora, hermanos, digo esto porque las mismas palabras de Lucas al final de este mismo verso 9 nos hacen pensar en ello. El verso 9 dice que Lucas en el verso 9 al final dice que Pablo, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, Pablo pronunció sanidad sobre él, como veremos en el verso 10. Estas palabras, hermanos, y viendo que tenía fe para ser sanado, son muy parecidas a las que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 2. Vean lo que dice. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados son perdonados. Aquí en este caso, que el paralítico que trajeron a Jesús en Mateo, Jesús dice que vio la fe de ellos. Aquí en el caso que estamos viendo en el verso 9, Pablo también vio que el lisiado tenía fe para ser sanado y le ordenó que se levantara. Ahora, hermanos, esta palabra viendo, tanto en Mateo como viendo aquí en Hechos 14:9, significa entender como resultado de percibir. Esto significa, hermanos, que en el caso 9:2 de Mateo que acabamos de leer de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor percibió la fe del hombre paralítico y lo sanó. Al parecer, hermanos, Pablo también percibió la fe de este hombre lisiado y también le sanó. Es fácil saber, hermanos, entender y aceptar que nuestro Señor Jesucristo es omnisciente de todas las cosas. Por lo tanto, podemos entender que nuestro Señor Jesucristo sabía la fe de este hombre porque Él es Cristo. Now I say this because the very words of Luke at the end of this same verse 9 help us to see that he had faith. Luke says at the end that Paul, looking intently at him and seeing that he had faith to be made well, Paul pronounces healing on him, as we will see in verse 10. So I want us to see that these words, seeing that he had faith to be healed, are very similar to the words found in the Gospel of Matthew chapter 9 verse 2. Listen to the words. And behold, some people brought to him a paralytic laying on a bed, and when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, take heart, my son, your sins are forgiven. Here in this case of the paralytic who was brought to Jesus, the writer of the Gospel of Matthew says that when Jesus saw his faith. Now in the case here in verse 9, chapter 14, Paul also saw that the crippled man had faith to be healed. In both of those occasions, the word seeing and saw in both occasions have the exact same connotation. These words saw, both in Matthew and seeing here in Acts 14:9, means to understand as a result of perceiving. This means that in the case of Matthew 9:2 that we just read, our Lord Jesus Christ perceived the faith of the paralytic man and healed him. But apparently Paul also perceived the faith of this crippled man and also healed him. Now, it is very easy to know that our Lord Jesus Christ is omniscient to all things. He knows all things, therefore, it's easy to understand that he perceived the faith of the man. La pregunta entonces surgiría, hermanos, ¿cómo Pablo pudo saber de la fe de este hombre solo al mirarlo? Para responder esa pregunta, escuchemos las palabras de Matthew Henry en su comentario a este versículo. Henry dice: el hombre cojo oyó hablar a Pablo y es probable que se sintió muy afectado por lo que oyó. Creyó que los mensajeros que tenían su comisión desde ahí tenían un poder divino que iba con ellos y por lo tanto fueron capaces de curarlo de su padecimiento. Escuchen las siguientes palabras. Pablo estaba consciente de esto por el espíritu de discernimiento que tenía. Y tal vez el aspecto de su rostro en parte fue testigo para él. Atención a las palabras de Henry.
Pablo percibió que tenía fe para ser sanado. En otras palabras, lo deseaba, lo esperaba, tenía tal cosa en sus pensamientos. En otras palabras, hermanos, la explicación de Henry es que Pablo pudo percibir la fe del hombre cojo, no solo por el aspecto de su rostro, sino por el espíritu de discernimiento divino, en las palabras del mismo Henry, que iba con ellos. So then the question arises. It is easy to know that our Lord is a mission, but how could Paul know of this man's faith only by looking at him? To answer this question, let us listen to the words of Matthew Henry in his commentary to this verse, quote, "The lame man heard that Paul was speaking, and it is likely was much affected with what he heard, believed that the messengers, having their commissions thence," listen to the words, "had a divine power going along with them, and were therefore able to cure him of his lameness." Listen to these words of Matthew. "These Paul was aware of by the spirit of discernment that he had." And perhaps, he continues, the aspect of his contendence did in part witness of him. Paul perceived that he had faith to be healed. He desired it, he hoped for it, and such a thing was in his thoughts. In other words, Henry's explanation is that Paul could perceive the faith of the lame man not only by the appearance of his faith, but because of the spirit of divine discernment, borrowing the same words of Henry himself, who was with them. Como mencioné anteriormente, hermanos, el verso 10 es una radiografía casi exacta de lo ocurrido en Hechos 3, 1 al 9. Aquí en el verso 10 leemos que Pablo dijo con una voz fuerte, "Levántate derecho sobre tus pies", y dio un salto y comenzó a andar. En Hechos 3, versos 6 y 7, para ser más específicos, Pedro le dijo al hombre lisiado, "No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda." Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Aquí de igual manera Pablo dijo con voz fuerte, "Levántate derecho sobre tus pies", y de un salto comenzó a andar. Una vez más, hermanos, al igual que en Hechos 3, la sanidad completa de este hombre demostró dos cosas. Número uno, que todos los hechos milagrosos efectuados en el libro de los Hechos son perfectos y hechos por Dios. Y número dos, que la autoridad de Pablo es comprobada con estos hechos y autentificaba el apostolado de Pablo. As I mentioned earlier, verse 10 is almost an exact picture of what happened in Acts 3, 1 to 9. Here in verse 10, we read that Paul said with a loud voice, "Stand up right on your feet," and he sprang up and began walking. In Acts 3, verses 6 and 7, to be more specific, Peter told the lame man the following words, "I have no silver or gold, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, raise up and walk." And he took him by the right hand and lifted him up. Instantly his feet and ankles gained strength. Here again, Paul would say with a loud voice, "Stand up right on your feet," and he sprung up and began to walk. Once again, just as it happened in Acts 3, the complete healing of these men shows us two things. Number one, that all the miraculous acts that happened, perfect made in the book of Acts, were made by God. And number two, it shows us the authority of Paul, who authenticated his apostleship with these very facts. Pero hermanos, aunque estos hechos milagrosos por el Espíritu Santo para bendecir las vidas de algunas personas son buenos y llenos de gracia, en este caso este milagro no solo causó confusión a la respuesta negativa de la multitud para con los apóstoles. Vamos a los versos 11 al 13. Y es precisamente el verso 11 que nos muestra el primero de estos resultados. La multitud reaccionó a los hechos que Pablo había hecho y alzaron la voz diciendo en el idioma liaconía, "Los dioses se han hecho semejantes
a hombres y han descendido a nosotros. But brethren, though these miracles made by the Spirit of God to bless the lives of some people are good and full of grace, in this case, this miracle only caused confusion and negative response from the crowd towards the apostles. And it is precisely in verse 11 that shows us the first of these results. The crowd reacted to the deeds of Paul that Paul had done, and they lifted up their voices, saying in Lycaonian, "The gods have come down to us in the likeness of men." La construcción de este versículo mismo, hermano, implica que los misioneros estaban hablando con la gente de Listra en el idioma griego. Lucas dice que cuando vieron lo que Pablo había hecho, alzaron la voz y gritaron en el idioma Leaconía. Este lenguaje Leaconía era el lenguaje común o el lenguaje nativo de este lugar. Listra, al parecer, era un lugar mayormente habitado por gentiles paganos, situada en la colina y el rodeado de montañas. Esta ciudad era un pequeño pueblo rural en los días de Pablo. Esta ciudad era un camino militar romano que conectaba las ciudades de Antioquía de Pisidia con Listra. La locación exacta de estas ciudades se explica, hermanos, y nos da saber entender el por qué esta ciudad hablaba el idioma leaconiano. La mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo que este idioma leaconiano es desconocido, aunque algunos de ellos han dicho que es una corrupción del idioma griego. De cualquier forma, los apóstolos no lo entendieron. Vamos a ver de esto la siguiente semana. Now, the construction of this very verse implies that the missionaries were talking to the people of Lystra in the Greek language. Luke says that when they saw what Paul had done, they raised their voices and shouted in the Lycaonian language. Now, this language, Lycaonian, was the common of native language of this place. Lystra apparently was a place mostly inhabited by Gentiles, mostly pagan Gentiles, located on the hills and surrounded by mountains, and it was a very small village in the days of Paul. This city was a Roman military place connecting the colony of Antioch of Pisidia with Lystra. And this kind of explains us why the inhabitants of this city spoke in the Lycaonian. In other words, there was no people in this town because it was very small. I have to say that most of biblical scholars agree that the Lycaonian language is unknown, although some of them have said that this language of Lycaonian language is a corruption of the Greek language. Pero hay algo de suma importancia, hermanos, que los hombres de Listra dijeron al final del verso 11 cuando dijeron las palabras: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Esta creencia, hermanos, es un remanente pagano que anteriormente se tenía, que los dioses visitaban a los seres humanos. Nuestra confesión bautista de 1689 en el capítulo 2, párrafo 1a, en lo que concierne a Dios y la Santa Trinidad, dice las siguientes palabras. Escuchen la confesión. El Señor nuestro Dios es único, vivo y verdadero, cuya sustancia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser, perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Escuchen las siguientes palabras. Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin miembros, sin pasiones, el único que tiene inmortalidad y el que habita en la luz inaccesible. Hermanos, este párrafo de nuestra confesión denota el error de las creencias idólatras de los hombres de Listra. ¿Hasta dónde llegaba su idolatría? Que al ver un milagro de Dios pensaron que sus dioses lo habían hecho y no el Dios verdadero. Es increíble darnos cuenta, hermanos, que la idolatría de las personas a veces les hace ver cosas y no dar gloria al Dios verdadero, sino a los santos y a sus ídolos.
Nuestra confesión nos muestra claramente que el único y Dios verdadero, el creador del universo, el único en el cual hay misericordia y salvación, es Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. But there's something really important that the men of Lystra said at the end of this verse 11 when they said, the gods have come down to us in the likeness of men. This idea is a pagan remnant in which people believed that in the past that the gods visited the earth in human form. Please listen carefully to the words of the 1689 Confession of Faith in chapter 2, paragraph 1a, concerning God and the Holy Trinity with the following words. Quote, the Lord our God is but one only living and true God, whose substance is in and of himself, infinite in being and perfection, whose essence cannot be comprehended by any but himself. Listen to the words. A most pure spirit, invisible, without body parts or passions, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto. Brothers and sisters, this paragraph of our confessions denotes the error of the idolatrous beliefs of the men of Lystra. How sad it is in our days that when the Lord Jesus Christ is blessing someone through common grace, people attribute those blessings to their idolatrous beliefs and religions. And they do not give the glory to the Creator of the earth. But our confession, brothers and sisters, shows us clearly that the only and true God, the creator of the universe, the only one in whom there is mercy and salvation, is most pure, invisible, with no spirit, without body or passions, the only one who has mortality, and no man can approach him. Luego en el verso 2, hermanos, leemos que los hombres de Listra llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Los nombres griegos de Júpiter, Mercurio eran Zeus y Hermes. En el griego, Zeus, llamado Júpiter por los romanos, era la cabeza suprema de todas las deidades paganas. Este tenía un templo en Listra. Hermes, llamado Mercurio, como lo dije antes también por los romanos, era hijo de Zeus y el heraldo mensajero de todos los dioses míticos. Por lo tanto, él era el dios de la elocuencia. Se suponía que dos deidades viajaban juntas. Es por esta razón que el pueblo, habiendo decidido que por la elocuencia de Pablo hablar, él era Hermes, y dedujo que su compañero de viaje era Zeus. Los dioses paganos Mercurio y Júpiter, que son los mismos que Hermes y Zeus, según las costumbres paganas, una vez más viajaban juntos cumpliendo su cometido. Como mencioné antes, dado a la elocuencia de sus palabras, Pablo fue catalogado como Mercurio y Bernabé como Júpiter. Then in verse 12, we read that the men of Lystra called Barnabas and Zeus and Paul Hermes, because he was the chief speaker. The Roman names of Zeus and Hermes were Jupiter and Mercury. Of course, Zeus and Hermes being Greek, and Zeus was the supreme head of all pagan deities. We know that Zeus had a temple in Lystra, and we will see about this next week. And Hermes was called Mercury by the Romans, and he was the son of Zeus. He was the herald, the messenger of all the mythical gods, and therefore he was the god of eloquence, of the artful speech. They supposed to believe that the two deities traveled together. Thus the people of Lystra, having decided by their eloquence Paul was to be Hermes, they deduced, because they were working together, Paul was Hermes, therefore Barnabas is Zeus.
The pagan gods Mercury and Jupiter, which are the same as Herpes and Zeus, according to the pagan customs, traveled together, again fulfilling their mission. And given to the eloquence of Paul's words, he was named Hermes and Barnabas Zeus. Al final, en el verso 3, hermanos, Lucas nos dice que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. En la Grecia antigua, hermanos, se acostumbraba a edificar los templos de las deidades, de los dioses fuera de la ciudad. Por esta razón, cuando leemos que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba fuera de la ciudad, es literalmente que el templo de Júpiter estaba fuera de la ciudad. Este sacerdote de Júpiter trajo toros y guirnaldas. Los toros, obviamente, para sacrificarlos, y las guirnaldas eran comúnmente como diademas o coronas de lana con hojas y flores entretejidas, usadas en la cabeza de una persona, tejidas alrededor de un bastón de madera. Eran una parte importante de muchos rituales usados para adorar dioses paganos. Aunque fue una reacción errónea, hermanos, la reacción del sacerdote muestra cómo todos reconocían su poder y el acceso de un dios falso. Now at the end, in verse 13, Luke tells us that the priest of Zeus, whose temple was at the entrance of the city, brought oxen and garlands to the gates and wanted to offer sacrifice with the crowds. We must know that in ancient Greece, it was customary to build the temples of the deities of the gods outside of the city. So when we read here that the priest of Zeus, whose temple was at the entrance of the city, it means literally that the temple of Zeus was at the entrance of the city. These priests brought bulls or oxen, as we read, and garlands. Of course, the bulls or the oxen were brought to be sacrificed and killed to the gods. The garlands were commonly wreaths of wool with leaves and flowers woven in, worn on a person's head or woven around a staff. They were a very important part of many rituals used to worship pagan gods. And although it was an erroneous reaction, the priest's reaction shows us how he acknowledged the power and the access to a false god. Es increíble notar, hermanos, que este sacerdote de inmediato trajo animales y guirnaldas para sacrificarlos a Júpiter. Pero es también increíble, hermanos, ver cómo él dice el pasaje, quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Es increíble ver, hermanos, cómo la multitud misma seguía y obedecía los engaños de Satanás mismo, usando este sacerdote para desviar los ojos de Cristo, el único y verdadero Dios. Aún al ver minutos antes que Cristo, a través de Pablo y Bernabé, había sanado a un cojo de nacimiento. It is amazing to know that these priests immediately brought animals and garlands to sacrifice them to Zeus. But it's also incredible to see how the passage says that he wanted to offer sacrifice with the crowds. As the multitude itself followed and obeyed the deceptions of Satan himself, using these spirits to divert their eyes of Christ himself, the only true God, the only in whom there is salvation and pardon of sins. Only a few minutes before, he had performed a miracle. Hermanos, lo que la narrativa de esta tarde, aunque la narrativa de esta tarde comenzó con los hechos ocurridos entre el hombre cojo de nacimiento y los apóstoles, este no es el punto principal de Lucas. El punto principal de Lucas en este pasaje, como lo veremos la semana entrante, es demostrar el poder y la soberanía del único y verdadero Dios sobre todos los otros dioses en la predicación del Evangelio. Desafortunadamente, como lo mencioné en la introducción, la idolatría no solamente existe aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Les pido que escuchen esta historia, hermanos, y entendemos si es verdad y tiene valor lo que esta persona dice. Brothers and sisters, although this afternoon's accounts begin with the events that took place between the crippled men and the apostles,
This is not the main point Luke is writing us about here. The main point of this passage, as we will see next week, is to demonstrate the power and sovereignty of the one and true God over all gods in the preaching of the gospel. Unfortunately, as I mentioned in the introduction, idolatry does not only exist here in the United States, but throughout the world. I ask you to listen to this story and understand if this what is written is really valuable and true. Escuchen esta historia, hermanos. Se llama El Milagroso San Judas Tadeo. Lo que yo puedo decir es que la fe mueve montañas y yo soy creyente y tengo fe a los milagros divinos, afirma el señor Arturo Valenzuela. Dios es el que arregla todos los problemas. Atención a estas palabras. Pero como Dios tiene muchas ocupaciones, entonces hay santos que se hacen cargo de los problemas y Dios les da poder para arreglarlos. Hay santos para cualquier problema, que si de salud, que si de falta de dinero, que si mal de amores, que si uno tiene que encomendarse con mucha fe y el problema que traiga se le arregla porque es un milagro de Dios. The story is called The Miraculous St. Judas Thaddeus. This is a Mexican Catholic saint which is also known here. Listen to the story. What I can tell you is that faith moves mountains, and I am a firm believer that I have faith in divine miracles, says Mr. Arturo Valenzuela. God is the one who fixes all the problems. Listen to this. But since God has many occupations, then there are saints who take care of the problems and God gives them the power to fix them. There are saints for many problems, that of health, that of the lack of money, that of the evil of love, and one has to entrust himself with a lot of faith, and the problem that it brings is arranged because it is a miracle from God. He continues. El hombre continúa diciendo, yo me encomiendo mucho a San Juditas, que es el santo que tiene a su cargo casos muy difíciles y desesperados. O sea que cuando alguien ya ni esperanza tiene para salir de un problema, si se encomienda a San Juditas con mucha fe, él le cumple el milagro. Tengo en mi casa una imagen de San Juditas y siempre le prendemos una veladora. Una vez que fui a Ciudad Obregón, allá visitamos la capilla dedicada a San Juditas. No sé si era parroquia o nomás iglesia, pero fuimos a conocerle y le dejamos sus flores y sus veladoras. The man continues with the story. I commend myself very much to Saint Judas, who is the saint who is in charge of very difficult and desperate cases. So that when someone no longer has hope to get out of a problem, if he entrusts himself to Judas with great faith, then he will fulfill the miracle. I have in my house an image of St. Judas, and we always turn on his candle. He says, I once went to the Ciudad Obregón, and there we visited the chapel dedicated to St. Judas. I do not know if it was a parish or just a church, but we went there to meet him and we left him flowers and candles. El hombre continúa, San Juditas obra milagros. Nomás es cuestión de pedirle con mucha fe, como le digo. Pero aquí viene el asunto. Es mejor pedir para otra persona que para uno mismo. O sea que si uno le pide lo que le saque de un apuro, por ejemplo, que no tiene trabajo, a lo mejor le cumple. Pero si uno le pide que ayude a otra persona, haga de cuenta un familiar, que un amigo en apuros, entonces es seguro que sí le cumple. Hay gente que le ofrece regalos por los favores concebidos, así como mandas, o también hay otros que reciben el favor y luego ya se les olvida de darle algo a San Juditas. Lo que yo siempre hago es prometerle 9 días con veladoras y siempre me cumple, yo la cumplo y así los dos estamos contentos. St. Judas does miracles. It's just a matter of asking him with a lot of faith, as I say. But here comes the matter. It is better to ask for another person than for oneself. That is, if you ask him to get you out of a problem, for example, if you don't have a job, maybe you need for money, maybe he will not answer that prayer.
But if you ask him to help another person, pretend a family member or a friend in distress, then he surely will do the miracle. He says there are people who offer gifts and favor for the favors granted, as well as commands. But there are others who receive the favor of St. Judas and then they just forget it and they don't do anything for him. He says, what I always do is promise him 9 days with candlesticks, and he always complies with me and I fulfill with him, and that way both of us are happy. Él continúa y dice, a San Judas Tadeo se le festeja el 28 de cada mes, pero su fiesta se celebra el 28 de octubre, mismo día que San Simón. En casi todas las iglesias de México existen imágenes de San Juditas Tadeo, pues se trata de uno de los santos más populares porque se cree que ayuda a los desesperados a conseguir trabajo, a recuperarse de alguna enfermedad o a cualquier otra causa difícil. He closes with this information. He says, St. Judas Thaddeus is celebrated on the 28th of each month, but his feast is celebrated on October 28th, the same day as St. Simon. It is in almost all the churches of Mexico there are images of St. Judas, because he is one of the most popular saints, because it is believed that he helps desperate to find work recovering from illness and any other difficulty. Hermanos, hay 3 errores gigantes en esta historia. Número 1, Dios no es todopoderoso para este hombre. Debido a que Dios tiene que tener a alguien para que le ayude, es como si Dios no tuviera suficiente poder para lidiar con los problemas del universo. Dios necesita ayuda. Esto niega completamente la fuerza, el poder y la suficiencia del Dios Todopoderoso. Brothers and sisters, there are 3 huge mistakes in this story. Number 1, God is not almighty. Because God has to have someone to help him. It's like if God does not have enough power to deal with so many issues, that God needs help. This completely denies the might, the power, and the sufficiency of God Almighty. Número 2, los santos resuelven los problemas terrenales del hombre, pero son incapaces de salvar sus almas. Y si ponen atención a esta historia, todos los milagros mencionados son meras necesidades terrenales. No se lidia con el alma. Recordemos, hermanos, que nuestra vida en esta tierra es pasajera porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Donde solo por la cruz, por la gracia solamente, por fe solamente, en Cristo solamente, por la salvación encontrada en las Escrituras solamente, para la gloria del Padre solamente, un pecador puede llegar a alcanzar vida eterna. Algo que ningún santo jamás podrá cumplir. Number 2, the saints solve the earthly problems of men, but they are incapable of the salvation of their souls. In this story, all of the miracles mentioned are nothing but earthly needs. None of the things mentioned gives a peace to the soul. Brothers and sisters, let's remember that our life in this earth is just passing, because our citizenship is in heaven, where only through the cross, by grace alone, in faith alone, in Christ alone, through salvation found in the Scriptures alone, for the glory of the Father alone, a sinner can come and attain eternal life. Something that no saint will ever offer. Número 3, los santos no responden a las peticiones a menos de que hagas algo por ellos, en cambio para mantenerlos felices. Hermanos, esta creencia no es nada más que karma con otra cara. Tienes que hacer algo para el santo para recibir un milagro.
Como mencioné antes, hermanos, esta creencia comparada con la gracia y misericordia del verdadero Dios, nuestro Padre Celestial, que es el proveedor de todas las cosas necesarias, no solo para sus elegidos, sino para aquellos que no son suyos a través de la gracia común, no es nada más que una creencia supersticiosa. Number 3. These saints only respond to requests and miracles if we instead do something for them in return to keep them happy. Disbelief is nothing more than karma, in other words. You have to do something for the saint in order to receive a miracle from him. As I mentioned before, disbelief compared to the grace and mercy of our Heavenly Father, who is the provider of all things, not only for His elect, but for those who are not His through common grace, compared to that, disbelief is nothing but mere superstition. Hermanos, un predicador dijo una vez, esencialmente solo hay dos religiones en el mundo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Estas son todas las religiones del mundo: catolicismo, mormonismo, testigos de Jehová, Islam, Shinto, budismo, animismo, confucianismo, hinduismo, judaísmo, marxismo, secularismo, taoísmo, nueva era y todas las demás religiones que Satanás maneja para quitar la vista del hombre del único camino a la vida eterna, que es en la persona de Jesucristo. La otra religión, el cristianismo evangélico en el sentido histórico de la palabra. El cristianismo es la única religión en el mundo en la cual la salvación, la vida eterna, fue obtenida para nosotros por la muerte expiatoria y resurrección de Jesucristo. Todas las demás religiones en el mundo, el hombre tiene que hacer algún tipo de obra o sacrificio para ganar el favor de sus dioses. Dear brethren, a preacher once said, essentially there are only two religions in the world. I agree with those words. These are all the world religions like Catholicism, Mormonism, Jehovah's Witnesses, Islam, Shinto, Buddhism, animism, Confucian, Hinduism, Judaism, Marxism, secularism, Taoism, New Age, and so on. These are the religions that Satan manages to take away man's sight from the only way to eternal life, who is the person of Jesus Christ. The other religion, the evangelical Christianity in the historical sense of the word. Christianity is the only religion in the world in which salvation or eternal life has been obtained for us by the atoning death and resurrection of Jesus Christ. In all the religions of the world, man has to do some kind of work or sacrifice in order to win the favor of their gods. Tal y como en el caso de la narrativa de esta tarde, hermanos, tal y como ya lo hemos visto a través de las últimas semanas, Satanás tratará de impedir la predicación del Evangelio, ya sea por medio de persecución, expulsión de la ciudad, calumnia, rechazo y oposición, y como lo vimos esta tarde, por medio de la idolatría. Es por esta razón que quiero recordarles que cuando prediquemos el Evangelio de Jesucristo, recordemos que vamos a sufrir rechazo, oposición, persecución y probablemente, hermanos, hasta muerte. Pero no solo eso, también estaremos enfrentándonos a la idolatría, y esta tiene diferentes formas. Ya sea ídolos en otras religiones, hay ídolos de dinero, hay ídolos de trabajo, hay ídolos de la televisión es un ídolo. Todo aquello que quita el tiempo para Dios, para darle esa cosa específica, es un ídolo. Y las personas en nuestros días están llenas de ídolos, aún sin darse cuenta. As in the case of our account this afternoon, and as we have seen through the last few weeks, Satan will try to prevent the preaching of the gospel either by persecution, literal expulsion of the city, slander, rejection, opposition, and as we just saw this afternoon, through idolatry.
It is for this reason, brothers and sisters, that I want to remind you that when we are preaching the gospel of Jesus Christ, we must remember that we are going to suffer rejection, opposition, persecution, and listen to the words, probably even death. But not only that, we will also be facing idolatry. And this has different forms. Whether the idols of different religions, money, work, even television is an idol. Everything that takes God's time to give to that specific thing is an idol. The people in our days are filled with idols without even realizing it. Pero hermanos, quiero que exhortarles que aunque la oposición y el rechazo venga por causa de la idolatría, hermanos, tengan valor. Sigan predicando el evangelio. Pidan a Dios que les dé fuerza, sabiduría, poder, valor para predicar a Cristo y a este crucificado, el único en el cual podemos ser salvos. Hermanos, recuerden que nuestro Dios está en los cielos. Él hace que lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Hermanos, confíen en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Los que temen al Señor confíen en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto pequeños como grandes. El Señor los prospere. A ustedes y a sus hijos, benditos del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Amén. But brothers and sisters, I want to exhort you that even if opposition and rejection come as a result of idolatry, have courage. Continue to preach the gospel. Ask to the Lord for strength, for wisdom, for power, for boldness to preach Christ and Him crucified. He is the only way in which we can be saved. Remember that our God is in the heavens. He does all that He pleases. Their idols are silver and gold, the work of human hands. They have mouths, but they don't speak. They have eyes, but they don't see. They have ears, but they don't hear. Noses, but don't smell. They have hands, but do not feel. Feet, but do not walk. They do not make a sound in their throat. Those who make them become like them, so all those who trust in them. Dear brethren, listen to this. Trust in the Lord. He is our help and our shield. You who fear the Lord, trust in the Lord. He is your help and your shield. The Lord has remembered us. He will bless us. He will bless those who fear the Lord, both small and the great. May the Lord give you increase, you and your children. May you be blessed by the Lord who made the heaven and the earth. Amén. Vamos a hacer nuestra oración de aplicación, hermanos. Let's do our prayer of application. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, venimos a tu presencia. Dios, sabemos que la oposición a la predicación del Evangelio es una realidad, pero te pedimos, Señor Jesucristo, que nos des valor, que nos des sabiduría, que nos des poder para poder predicar a Cristo y a Él crucificado. Señor, ayúdanos a reconocer que vamos a ser rechazados, criticados, odiados, pero Señor, aquellos que rechazan no es más que condenación para ellos mismos cada vez que rechazan el Evangelio. En tus manos, Señor, encomiendo a Gracia y te pido que Gracia sea una iglesia que predica tu santo evangelio. Make us, Father, an evangelical church, a church that preaches the gospel. A church that goes out there and speaks to the people about Jesus Christ, about His deeds, His works, His resurrection.
Father, use us greatly for your kingdom. And Father, I pray in the name of your Son, Jesus Christ, for mercy for those who don't know you. Father, those who are here that don't know you, save them, Lord. Rescue them, call them, change their hearts. Give them a new heart, Lord. Father, I pray for those who are not here yet, que van a escuchar tu palabra, Señor. Prepara sus corazones y sus mentes, Señor, para que el Evangelio sea predicado y ellos lo reciban. Úsanos, Señor, grandemente para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.